entrar en la lectura de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias, en el libro de Colosenses capítulo 1, que es el pasaje que hemos estado estudiando. Seguiremos estudiando hasta acabarlo. Hay bastantes cosas que podemos aprender de este libro. Y no hemos llegado ni siquiera a la mitad del primer capítulo. La semana pasada comencé a hablarle de lo que Pablo les menciona a los miembros de esta iglesia en Colosas acerca de producir fruto, tener fruto. Y aunque yo lo puse al revés en mis notas, pero a fin de cuentas hablaremos de este fruto. Yo le dije que en la Biblia encontramos dos maneras de ver ese fruto, dos formas en cómo la Biblia lo describe. La Biblia habla de un fruto cuando se trata de dar producción, de producir resultados. Y eso fue lo que la semana pasada comencé a hablar, tener resultados en la obra. Por eso, hermanos, yo sigo insistiendo, y no me lo tome a mal, por favor. Yo sigo insistiendo, necesitamos involucrarnos más, hermanos. Necesitamos pensar verdaderamente qué estamos haciendo por el Señor. No fue casualidad que Dios plantó una iglesia aquí. Normalmente se dice, las estadísticas dicen que cada 2 años y medio se cierra una iglesia. Se comienza una, pero duran nada más 2 años y medio. Si las estadísticas, obviamente eso es simplemente pensamiento de hombres, ¿verdad? No estoy diciendo que es algo que debemos de obedecer o de pensar realmente en eso, pero tiene algo de ciencia, tiene algo de cierto. Dicen las estadísticas que una iglesia, cuando rebasa los 5 años de ser establecida, tiene un cierto porcentaje, un porcentaje pequeño de permanecer. Y bueno, nosotros ya cruzamos la década, ¿verdad? Nosotros ya tenemos más de 10 años juntos, trabajando, y casi todas las familias que tienen años aquí, hermanos, ¿verdad? Apoyando y sirviendo. Y quisiéramos terminar nuestras vidas así, ¿verdad? No tenemos control del futuro, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero sabemos que mientras nos mantengamos caminando juntos con Dios, Dios se encargará de nuestro futuro. Nosotros no nos debe de preocupar eso. Lo que debe de preocuparnos es si estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, si estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos. Entonces, el primer fruto que habla la Biblia es el de producción, ¿verdad? Y no quiero decir que es en ese orden. Yo comencé mal mis notas, puse primeramente este fruto, pero debió haber sido segundo. Pero ya comenzamos, y entonces vamos a verlo. Bíblicamente ahí está. La semana pasada también les mencioné acerca de la parábola que el Señor Jesucristo mencionó allá en Mateo, pero vamos a leer aquí rápidamente en el verso 10, capítulo 1, y el verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ya hemos visto estas frases, ¿verdad?, por partes. Andar o vivir con dignidad para nuestro Dios. Otra cosa que enseñé fue agradándole en todo, y esa debe ser nuestra meta, agradar a Dios. Pero también Dios, hermano, quiere fruto, espera un fruto de nosotros, tanto individualmente como compañía, como grupo, como congregación, como hermanos en Cristo, como un solo cuerpo. La obra de Dios siempre se ha hecho en grupo, hermanos. Siempre Dios ha hecho cosas porque Dios usa a las personas. Una sola persona puede hacer que tenga recursos, pero no, los recursos son mucho más. Por ejemplo, yo pudiera quizás ayudar a un misionero solo. Pudiera hacer un esfuerzo y ayudar a un misionero de vez en cuando, apoyarle monetariamente, pudiera orar por él, pero ya no podría hacer más que por uno. Pero cuando la iglesia se une, ¿verdad? Podemos apoyar muchos más, y estamos apoyando mucho más que uno, obviamente. Pero igual, cuando viene el trabajo de la iglesia, que es evangelizar nuestra zona,
pues yo pudiera alcanzar cierto grupo de personas, unas cuantas quizás cada fin de semana, entre semana, pero ya un grupo, ya eso hace más efectiva y más impactante la presencia, ¿verdad?, del Evangelio en ciertas zonas. Por eso, hermano, muchos pastores se van a ciudades pobladas de hispanos, ¿verdad? Se nos recomienda siempre a aquellos que tuvimos la oportunidad de ir a un colegio bíblico a prepararnos, siempre se nos recomienda, váyanse a una ciudad donde haya bastante hispano, donde haya bastante gente con la que trabajar. Y esa era la meta mía, ese era el deseo mío, pero Dios es el que mueve los corazones a servir al lugar donde Él quiere. Y me han invitado a otros lugares, pero yo sé en mi corazón, la respuesta mía a estos hermanos yo sé en mi corazón que Dios me quiere aquí. Yo tengo la paz de Dios, tengo a mi mente, hay metas, hay planes, y yo veo la iglesia, hermanos, realmente como un reto, ¿verdad? El crecimiento de la iglesia como un reto, algo que nos desafía a dejar nuestras fuerzas, algo de lo económico de nosotros, pero alcanzar esas metas, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios injusto, hermanos. Dios promete galardones. Dios promete una recompensa. Escúchenlo bien, por favor. La Biblia repetidamente dice que no trabajamos en vano para el Señor. Eso es algo que Satanás trata de plantarnos en la mente, la idea de que estamos perdiendo nuestro tiempo al venir a la iglesia, al dar nuestro dinero. A eso agrega de que ha habido mucho mal testimonio de pastores que solo les interesa el dinero, ¿verdad? Y se hace un énfasis hacia el dinero. Pero, hermanos, hay gente, y yo me quisiera considerar entre ese grupo, que queremos hacer simple y sencillamente lo que Dios quiere hacer en este lugar. En este lugar. Y obviamente impactar otras partes del mundo, ¿verdad? A través de misioneros que nosotros apoyamos. Pero esa es la obra, hermano, y ese es el fruto. Y nosotros debemos de seguir produciendo ese fruto. Debemos de seguir alcanzando las personas. Debemos de seguir animándolas a que vengan a los pies de Cristo. Debemos de seguir motivándolas, seguir insistiendo, quizás de una manera obviamente apropiada, ¿verdad? Entonces, dice aquí el versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Dios quiere una vez más que llevemos fruto. La semana pasada les hablé una vez más acerca de la parábola que encontramos en Mateo 21, pero en esta tarde quisiera que fuéramos a Juan, el Evangelio de Juan y el capítulo 15, por favor, si son tan amables ahí en sus Biblias. Juan 15, el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Sigo hablando del fruto, acerca del crecimiento numérico, de alcanzar las almas, alcanzar a los perdidos, que nuestra iglesia crezca, porque esa es la voluntad de Dios, que crezca en números, que crezca en cantidad, si se pudiera decir. Dice el capítulo 15 y el versículo 1 en adelante, vemos lo que Jesús mismo dijo con sus propias palabras concerniente al trabajo de los primeros cristianos, los apóstoles, aquellos que dejaron, hermano, todo por servir a su Señor. Capítulo 15. Miren lo que dice, hermano, por favor, la palabra de Dios. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Una vez más, Jesucristo está usando una parábola aquí para enseñarnos de que la obra de Dios también es producir, hermanos. También es producir, también es una vez más, es de que nos multipliquemos. Dice, mi Padre es el labrador. Y se complica el sentido aquí de la parábola en el versículo 2, porque mire lo que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces,
nosotros, hermano, no debemos de conformarnos con lo que ya podemos hacer. Debemos de ver un poquito más allá en cómo podemos impactar más el reino de los cielos. Un poquito más allá en cómo podemos, hermano, ser más útiles al ministerio, al trabajo de la obra de Dios. Espero me esté entendiendo lo que estoy diciendo, hermano. Cada vez vemos más desánimo, cada vez vemos más como que nada más cumplimos con lo básico. Los servicios se tornan, hermano, rutinarios, pero nosotros debemos constantemente de examinar nuestro corazón. Le dije la semana pasada, pídale a Dios, ore a Dios y dígale, Señor, aviva mi corazón. Señor, yo no, realmente siento que no estoy haciendo nada. ¿Dónde está mi fruto? ¿Dónde está el fruto de mi trabajo, Señor? Yo quiero ver gente que yo alcanzo, gente que yo... Hermanos, esas metas son buenas para nosotros, son desafíos. No se trata nada más de andar caminando en las calles, hermano, y ya siempre pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a alcanzar a alguien, ayúdame a encontrar a alguien que yo pueda discipular, alcanzar para tu gloria, para tu honra, y después discipularlo, después animarlo a que te sirva. Ese es el trabajo, hermano, de la obra. Ese es el trabajo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, hermano, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto, lo limpiará. Aquí meramente está hablando, hermano, del trabajo de uno, de los resultados del trabajo. Usted ha visto cómo en las compañías, cuando se detecta aquel trabajador, aquel obrero que no produce, que no está dando resultados en la compañía, pues simplemente, hermano, lo hacen a un lado. Pero aquel que es diligente, que le echa ganas, que quiere alcanzar, hermano, en este caso, posiciones, ¿verdad? Un lugar, pues ese le echa bastantes ganas. Ese quiere llegar a una meta, ¿sí o no, hermanos? Y nosotros debemos de tener esa mentalidad. Hermanos, Jesús habló de la mentalidad que tienen los cristianos y de la mentalidad que tiene el inconverso. En esa comparación, Jesús alabó un poco más al inconverso que al cristiano, que al propio Hijo de Dios. Él dijo de los inconversos, miren los inconversos, ellos se afanan por alcanzar sus metas. Por eso le dice, esto se encuentra en el libro de Mateo, le dice a sus discípulos, sed astutos, ¿verdad? Sed humildes, sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. De Juan el Bautista dijo que no había nacido otro como él en el reino de los cielos. No había nacido otro como él. Dijo que desde que nació Juan el Bautista, desde que empezó a predicar el ministerio, la palabra de Dios, Juan el Bautista fue muy agresivo, o sea, miró la obra del Señor como Cristo la miró, con muy poco tiempo. Con muy poco tiempo. Mire, hermanos, humanamente hablando, esa es la desgracia y eso es lo malo del ser humano. En el caso de los pastores, como que eso nos entra de alcanzar, de verdad, de echarle ya cuando uno está grande, ya cuando uno como que ya asentó bien sus pensamientos, ya las cosas tontas que hacía uno de joven, no nos llaman la atención. Y ahora queremos, hermano, servir a Dios de todas nuestras fuerzas y de todo, ¿verdad? Pero a veces faltan precisamente las energías, las fuerzas. Hermano, que no nos pase eso. La obra de Dios, mire, tenemos bastante que hacer, bastante trabajo que hacer. Por eso no es bueno mirarse simplemente como, no, pues yo no sé mucho, yo no sé. Es cierto, ni tú ni yo sabemos mucho, pero Dios hizo cosas extraordinarias con gente que no sabía mucho. ¿Quiere verlo? Miren lo que dice. Pongo una marca aquí en Juan. Una marca aquí en Juan, hermanos, capítulo 15. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos,
Hechos capítulo 4 nos enseña los inicios de la iglesia y los primeros, los que fundaron la iglesia, hablando humanamente, quienes Dios usó fueron los apóstoles, en este caso Juan, Pedro, Santiago, Bernabé y todos los demás apóstoles. Allá en Mateo menciona todos los nombres, ¿verdad? Pero mire, por favor, en el capítulo 4, me voy a ir saltando, ¿ok? Porque el capítulo está largo. En el capítulo 4 y el versículo 1 del libro de los Hechos, vea cómo estos hombres eran inexpertos. Pero hermano, aquí es donde se ve que la obra la hace el Espíritu Santo y no una persona. Una persona puede tener mucha inteligencia y ser una persona muy inteligente para programar ciertas actividades y que tengan cierto resultado. Pero el Espíritu Santo, hermano, puede hacer lo que ningún ser humano puede hacer. El Espíritu Santo puede cambiar vidas. Mire, nosotros podemos, fíjese, ese fue el problema, hermano, con lo que hoy conocemos como las iglesias metodistas. Las iglesias metodistas obtienen su nombre de la misma palabra, métodos. Cuando el señor Wesley comenzó a predicar, lo más común que era predicar dentro de las iglesias. Nadie salía afuera, todo se hacía dentro de las iglesias. Pero John Wesley tuvo la idea de empezar a predicar en las calles y vio que ese método funcionaba. Es un método, una forma. Y él empezó a predicar en las calles, cosa que era revolucionario en su tiempo. Nadie predicaba en las calles porque había temores. Los cristianos eran perseguidos todavía por su fe. Pero John Wesley no le importó, hermanos. Y él empezó a predicar en las calles y multitudes fueron a escucharlo. Porque no había periódico, no había entretenimiento. Era algo espectacular realmente ver a un hombre parado con una fuerza y un vigor de ver cómo predicaban la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado de un libro muy famoso en el cristianismo, se llama El Progreso del Peregrino. Hay películas, pero un libro fue hecho por un señor llamado igual, John Bunyan. Este hombre fue encarcelado por muchos años. ¿Cuál fue la razón? Por predicar a Cristo de la misma manera que John Wesley predicaba, en las calles, Y eso se volvió un método en la iglesia, un método, a tal grado de que se comenzaron las iglesias metodistas, buscaban métodos, formas. Ahora los métodos, las formas, hermano, no dañan nuestra fe, son buenas para la iglesia. Pero nosotros no debemos de confiar en las ideas, en la mente maravillosa de algún hermano, del pastor, para tener programas y que la iglesia crezca en números. Eso se puede dar. Pero el único que puede cambiar las vidas es el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, precisamente aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 2 y el verso 42, dice que Cristo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es la obra de Dios. Salmo 127:1 dice, hermanos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque, hermano, cuando Dios toca el corazón de una persona y lo establece en una iglesia, hay crecimiento. Porque esa persona no viene a jugar con las cosas de Dios. Esa persona ve las cosas de Dios con una seriedad, con un celo, sabiéndose que un día, hermanos, se acabará todo esto. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, aunque los métodos son buenos, pero no es bueno confiar en los métodos, hay que confiar en Dios.
Ese es el propósito de la iglesia. Pero aquí vemos una historia, hermano, que nos lo enseña perfectamente. Mire lo que dice el verso 1 aquí en Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Note que siempre va a haber una oposición. Siempre va a haber la gente que no le gusta, siempre va a haber una oposición, ¿verdad? Siempre va a haber algo contrario. Hermano, cuando tú empiezas a hacer la obra de Dios, no te sorprenda que viene la oposición. Tú mismo a veces llegas a ser, ¿verdad?, desánimo para ti mismo. No, pues empezamos a pensar, no, yo no puedo, pastor, a mí no se me mete nada a la cabeza. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si fuera verdad eso de que no nos entra nada en la cabeza, hermano, mire, ya desde hace tiempo estuviéramos, qué sé yo, hermanos, porque no pudiéramos trabajar, no pudiéramos aprender el trabajo, no pudiéramos aprender el idioma. Pero eso es puro pretexto. Por eso les digo que nosotros no debemos de confiar en nosotros mismos. Estos hombres no confiaban en su conocimiento académico, confiaban en que el Señor iba a hacer la obra. Y hermano, nosotros debemos de confiar de la misma manera. El que va a hacer la obra aquí en este lugar y en cualquier iglesia es el Señor. Cuando nosotros nos esforzamos por meter números, solamente por meter números, por ganar gente y que nuestra iglesia tenga gente, lo que estamos haciendo, hermano, es meter un montón de problemas para nosotros mismos. Pero cuando el Señor cambia esas vidas y las trae, usándolo a usted y a mí, oh hermano, eso hace la gran diferencia. Por eso vemos familias llegar que dicen, ¿sabes qué? Yo necesito apoyar esta iglesia. ¿Sabes qué? Yo tengo suficiente tiempo para poder ir a invitar a alguien. ¿Sabes qué? Yo conozco bastante gente. ¿Sabes qué? Yo puedo hacer esto. ¿Sabes qué? Yo puedo hacer aquello. Veo que la iglesia tiene necesidad de esto. Voy a hacer esto. Bueno, ¿sí me entienden? Porque hay un cambio en su corazón. Pero cuando la iglesia solamente quiere crecer porque quiere una iglesia grande y a través de eso pues podemos hacer muchas otras cosas, hermano, muchas veces traemos gente que lo único que ocasiona son muchos problemas. Entonces nosotros sí debemos de ir afuera a traer gente, a buscar gente, pero debemos de confiar, hermano, que vamos a ser guiados a donde Dios nos quiere llevar. Acuérdense del eunuco también que está en Hechos capítulo 8. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve al desierto. ¿Qué había en el desierto, hermanos? Nada. Pero había una persona que el Espíritu Santo ya había trabajado en su corazón. Amén. Hermanos, yo les animo esta tarde, unámonos en ese pensamiento, hermanos. Pensemos qué podemos hacer más para la obra. Ya lo que pasó en el año pasado ya pasó. Ahora, ¿qué podemos hacer más para la obra? ¿Puede usted dar, hermanos, sus energías? ¿Puede usted apoyar económicamente más? ¿Puede usted dar de su tiempo para aprender? Y algún día, hermano, también Dios lo use como un hombre, como una mujer que anima a otros a servir. ¿O nos vamos a refugiar, hermano, en las excusas que hemos tenido desde que conocimos a Cristo como Salvador? Lo conocimos como Salvador, pero no le servimos como Señor. Porque un siervo se involucra, hermano, trabaja, sabe que tiene un amo, sabe que tiene alguien a quien le va a dar cuenta. Por eso, hermanos, ánimo en esta noche, hermano, y en el año que viene, y en los años que nos permita servir el Señor, mientras nos dé la energía, mientras nos dé, hermano, la capacidad de poder hacer algo para la obra, hagamos algo, hermano, para la obra. Porque eso es dar fruto. A ese fruto me estoy refiriendo, al menos en este momento. Mire lo que pasa, hermanos. Dice que estos hombres, Pedro y Juan en este caso, empezaron a predicar la palabra de Dios. Predicaron con ganas, gente se estaba convirtiendo, pero nunca falta, hermano, el diablo, el enemigo que se levanta en contra de uno para callar las voces de aquellos que quieren servir a Dios. Los desanima, los quiere aplastar, los quiere hacer a un lado. Pero gloria a Dios, hermano, que la Biblia tiene estas hermosas historias que nos animan a seguir adelante. Mire, si Pedro no fue ni al kinder, hermano, Dios me permitió conocer un poquito de letras, hermano. Yo creo que Dios también me puede usar. Y a usted también, hermano. A
usted también. Dice el verso 2, resentidos que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjese, estos sacerdotes estaban celosos, resentidos de que Pedro y Juan estuvieron haciendo la obra del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Lo triste es cuando esos fariseos y esos sacerdotes están dentro de la iglesia, que desaniman a otros. Hermano, yo le quiero decir lo que dice la palabra de Dios. Jesús pronunció una condenación terrible para aquellos que servimos de piedra de tropiezo o que somos piedra de tropiezo. Debemos de acuerdo a la Biblia, nosotros debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras, según Hebreos nos lo dice. Debemos de animarnos, hermano, a seguir adelante. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. En vez de desanimarnos, amén. En vez de desanimarnos, no, es que como quiera que sea no llega nadie. Bueno, eso que no nos importa, esta es la obra de Dios. Nuestro trabajo es ir. Amén. Tú cumple con Dios, con ir, con llevar, con hablar, con dar, con invertir. Cumple con Dios. Deja los resultados al Señor. Los resultados son de Cristo. Él dará los resultados. Nosotros debemos, hermano, tener esa manera de pensar que estos discípulos tenían al principio. Un deseo de seguir sirviendo a Dios. Hermano, cómo nuestras clases de escuela dominical van a crecer, cómo nuestros niños, cómo nuestros jóvenes, hermano, jóvenes más jóvenes, más bien dicho, van a llegar a las escuelas dominicales si nosotros no tenemos ánimo, no tenemos metas, no tenemos deseos de decir, hay gente en el lugar donde yo vivo, hay jóvenes, puedo animar. Puedo pensar qué hacen esos misioneros, qué hacen la gente que acarrea a otras personas, cómo le hacen. Hermanos, escúcheme bien, a eso se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de que la iglesia debe de producir. Debemos, hermanos, de trabajar juntos en la obra del Señor. No se desanimen. Es un año más que comenzamos, pero es un año más, es un reto y es una bendición porque con el favor de Dios, si Dios nos da la vida este año, hermano, hay que echarle ganas este año. Amén. Miren lo que dice el verso 2. Y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección entre los muertos, les echaron mano. Eso quiere decir que los golpearon, pues. Los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero mire lo que dice. Pero muchos que habían, ¿qué, hermanos? Oído la palabra, creyeron. Fíjese, hermanos, llegan esos días. Yo en mi humanidad, les soy sincero, yo cuando veo que no hay respuesta en la gente, yo a veces en ocasiones digo, bueno, pues, no sirvió de nada salir hoy. Ni una persona nos abrió la puerta, ni una persona quiso escucharme. Pero una vez más, ese es un error mío, porque la obra la hace Dios. Yo no sé lo que piensan ellos cuando se quedan a solas. Yo no sé, hermanos. Solo el Espíritu Santo de Dios sabe. Pero estos hombres predicaron la palabra y dejaron que Dios hiciera la obra. Estos se fueron a la cárcel, pero el fruto se dio porque era obra del Espíritu Santo. Ellos no estaban preocupados, ellos estaban preocupados de que ya los habían golpeado, ¿no? Miren lo que dice el verso 4, por favor. Y muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y vean, y el número de los varones era como 5,000. Oiga, hermano, 5,000. Bastantita gente, ¿no? Pero dice el verso 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, todos estos judíos, y poniéndoles en medio les preguntaron con qué autoridad o en qué nombre, o sea, qué permiso tienen ustedes. Mire, hermano,
verso 8. Entonces Pedro, ¿qué? ¿Lo ve, hermano? Pedro, ¿qué, hermanos? ¿Estaba qué? Lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es, hermano. Mira, hermano, cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas o nos fijamos mucho en lo que no podemos hacer, nunca vamos a hacer la obra. Nunca. Pero cuando nosotros confiamos en que Dios va a hacer a su tiempo, dejemos el resultado del Señor. Nosotros nada más, hermano, debemos de ser, como decía el canto que cantamos hace un rato, ¿verdad? Soldados de la cruz. Hay un verso ahí que dice, no temeré llevar su cruz, ¿verdad? El segundo verso, ya hasta se me olvidó, pero el segundo verso habla acerca de no temer, de no temer. El canto, en el verso 2, escuche, dice, lucharon otros por la fe. Y aquí está obviamente está entre signos de interrogación, que es una pregunta, ¿verdad? Pues nosotros le cambiamos un poco. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser, por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Qué bonito verso, ¿no? Y lo vemos en las Escrituras. Pedro no se rajó. Él no sabía de los 5,000. Él ni siquiera sabía cuántas personas se convirtieron. Pero Dios había tocado, hermanos, el corazón de 5,000 personas, hermano. Y Dios puede tocar el corazón de aquellos por los cuales nosotros vamos y les hablamos, aunque nos dicen que no, aunque nos dicen que en otra ocasión, aunque nos dicen que tal vez, qué sé yo. Pero algo va a hacer Dios en sus corazones de aquellos que creen. Pedro no se rajó, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Mire, este no era cualquier vecino. Este no era cualquier persona que hoy en día, hermanos, nosotros tocamos puerta y cuando la gente no quiere escucharnos, nomás nos cierra las puertas o nos dice que no tiene tiempo, nada más asoma por la ventana, ve que ya traemos Biblia, ahí nos deja. Pero nunca nos ha parado un policía. Nunca nos ha llegado, hermano, un sheriff o qué sé yo, ¿verdad? Una persona con autoridad y nos ha dado golpes y nos ha llevado a la cárcel. No, nunca. Pero a ellos sí. Y no se rajaron. Y eso es lo hermoso, hermanos, de leer estas historias, de que te provocan valentía. Porque ellos sí me rajo. ¿Por qué me da temor? ¿Con qué cara voy a llegar allá ante el Señor y ver que yo pude tener valor en ese tiempo? Pero me hice un cobarde. Hermano, yo he meditado mucho. ¿Sabe lo que dice, hermano? En Apocalipsis 21, 8. ¿Sabe lo que dice? ¿Sabe cuál es el primer grupo de personas que nombra? Vean. ¿Quién? Los cobardes. Vean, ahí está en su Biblia. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes. Hermano, un día le vamos a dar cuenta a Dios por las oportunidades que Dios nos dio, pero mire, se nos temblaron las patitas. Un día Dios nos va a pedir cuentas. Yo te di bastante, te di un buen empleo, te di buenos recursos. ¿Qué hiciste con tus recursos? Hey, yo te di un don, eras bueno para hablar. Sí, en el mundo eras la diversión, ahí eras el ambiente de las fiestas y todo. Pero ¿por qué ahora no te animas? Y te retas a ti mismo y tú dices, Señor, ¿por qué soy un cobarde cuando viene a tu obra? Antes gastábamos, hermano, en comprar, qué sé yo, bueno, quizás no todos, ¿verdad? No puedo hablar por todos, pero gastábamos tanto sin pensarlo en bebida, en cigarros, en cosas que no tenían nada de valor. Hasta hoy en día, ahora como cristianos, ya no compramos bebidas y todo, pero gastamos en otras cosas y no nos duele. Y la obra del Señor, hermano, siempre la dejamos algo. Si tengo, si me alcanza, si me sobra. Y viene a ser la obra del Señor realmente
las obras de nosotros. Por eso, hermano, yo llegué a meditar en algo. No me considero muy grande de edad. En una ocasión, una de las personas que a mí me ha gustado aprender mucho y yo respeto mucho es un hermano llamado José Carrizales. El hermano ya está bien avanzado de edad, pero a mí me gustaba mucho escucharlo. Y yo lo conocí cuando ya él era un hombre de edad, grande, hace varios años atrás, pero grande. Pero todavía podía hablar, todavía podía moverse bien. La última vez que lo vi, fue la última vez que lo he visto predicar, hace un par de años atrás. Con dificultad subió 4 escalones, con dificultad. Cerca de 90 años de edad. 90 años, querido hermano. Ya con las manos temblándole. Y a toda su juventud se fue. Hermano, eso a mí me impactó mucho. ¿Sabes por qué? Porque aunque sea tonto yo, aunque a veces diga cosas, hermano, en mi inmadurez, pero yo no voy a tener esta energía todo el tiempo. Y yo prefiero predicar la palabra de Dios lo mejor que yo pueda, lo mejor que mis fuerzas me den, porque un día ya no voy a tener el privilegio de servir a Dios con energía. Hoy lo que me he dado cuenta, hermano, es de que las generaciones quieren pastores dinámicos. Aún dentro de nuestras iglesias bautistas, hermano, ya ver a un anciano subirse, ya la gente como que entra, es que me aburre mucho el pastor. Porque ya no gritan, porque ya no levantan la voz, hermano, porque ya no pueden alzar su voz con energía. Pero ¿qué de usted? ¿Cuántas cosas le ha rehusado al Señor? ¿Cuántos talentos usted tiene, hermano? ¿Cuántas oportunidades usted tiene? Y no han producido fruto para Dios. Para otras cosas quizás sí, pero para Dios no. Yo creo que eso es digno de que pensemos, ¿no cree, hermano? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? ¿En dónde estoy dejando mis fuerzas? Vemos lo que hacen los misioneros y decimos, wow, qué valor. Pero Dios a nosotros nos ha dado aquí también, hermano, un lugar donde trabajar. ¿Están, hermanos, o están pensando en los tamales del fin de año? Hoy, hermanos, y lo digo de verdad con todo respeto, ¿por qué? Porque uno cuenta con la única gente fiel que uno puede contar en la iglesia. No quisiera que fueran más, pero no todos toman en serio la palabra de Dios. Yo les garantizo que un mensaje, hermanos, como lo que les estoy diciendo yo ahorita, para muchos va a entrar por aquí y va a salir por acá. Y vas a salir siendo el mismo mañana, pasado. Plantear tus metas, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero conocer aquí, quiero conocer allá. Y qué bueno que tengamos metas, no hay nada malo con eso, yo no estoy diciendo que eso es malo, pero estoy diciendo, querido hermano, de que la vida se nos va, las energías se nos van. Tuvimos una visitante este domingo que acaba de pasar, tuvimos una visitante, dice que vino cuando nosotros estábamos allá. ¿Usted se acuerda, hermana? ¿Usted se acuerda de esa muchacha? ¿Y cómo estaba? ¿Así de grande? ¿Eh? Alguien le invitó allá como una niña. Alguien se interesó por ella. Quizás sus padres no la apoyaron. Quizás sus padres nunca se interesaron por Dios. Pero ahora siendo ella una joven, yo la veo joven, pero ya grande, anda buscando de Dios. Alguien sembró esa semilla, hermano. Alguien. Ustedes, hermanas de aquí, se recuerdan de esa muchacha, de esta muchacha también, de ese grupo de niños, Ana y Ana. Ana. Se me acercó hace tiempo atrás una joven ya, una mujer, y me tocó la ventana y yo dije, ¿qué era esto? Mi esposa se había metido a recoger unas pizzas
Yo me quedé con mis niñas chiquitas y yo no lo podía creer. Hermanos, la semilla se deja, el fruto no es nuestra responsabilidad. Escúcheme, hermano, Dios nunca nos va a juzgar por el fruto, porque no producimos nosotros el fruto. Dios, hermano, no nos dio a nosotros ese privilegio. El dar fruto es de Dios, es de Él. Pero nosotros debemos, hermanos, ser siervos de Dios. Debemos de pensar constantemente qué estamos haciendo para la obra de Dios. Y saquémonos de nuestra mente, hermano, el buscar culpables, el por qué no se hace la obra bien, efectivamente. El que hace la obra es Dios, una vez más. Dice, mira el verso 8, ya se nos fue el tiempo. Verso 8 dice, verso 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca de este beneficio hecho a un enfermo, de qué manera haya sido sanado. Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren lo que dice el verso 13, hermanos. Entonces, viendo el denuedo, la palabra denuedo quiere decir, hermano, una expresión de valentía en su rostro. Hermano, para que Pedro hubiese dicho eso, lo dijo a los principales. ¿Sabe quién eran esos principales? Los mismitos que interrogaron a Jesucristo días atrás. Caifás y toda esta bola de tremendos, ¿verdad? Anás, Caifás, Juan, Alejandro. Ahí estaban cuando Cristo Jesús estaba siendo interrogado. ¿Qué quiero decir con esto? No te pones a pensar de que Pedro tuvo que haber medido bien sus palabras, porque una cosa que ofendiera a estos hombres podía tener el mismo fin que tuvo Jesucristo, ser azotado y llevado a una cruz. Pero, ¿sí me está entendiendo, hermano? Eran los mismos hombres, era el mismo Sanedrín, el Sanedrín. Pero como Pedro tenía el Espíritu Santo, al igual que usted y yo lo tenemos, hermano, Pedro no se rajó. Y Pedro les predicó el mismo mensaje. Mire, vieron la expresión de su rostro, porque eso es de nuevo, ver la expresión valiente, con entusiasmo, con ganas. Verso 13, entonces viendo el de nuevo, de Pedro y Juan, y miren lo que dice, y sabiendo que eran hombres sin letras, sin estudio, sin conocimiento, sin nada académico. Pero es increíble, ¿no? Que alcanzaron a 5,000. Este hombre analfabeta predicó un mensaje simple y sencillo y alcanzó a 5,000. Y el punto que les quería decir, queridos hermanos, es precisamente eso, que muchas veces nuestras excusas, por decirlo así, son las que nos impiden ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Pero eso no impide de que Dios un día, hermanos, nos pida cuentas de eso. Yo le animo una vez más, involúcrese. Quítese eso de la mente, de que yo no puedo, de que yo no, quizás no pueda hacer ciertas cosas, pero las que sí puede, hágalas con denuedo, con determinación. Amén. Hay muchas formas de que podemos hacer la obra de Dios. No nos llamó Dios a hacer lo mismo todos. Por último, hermanos, en estos 3
4 minutos que me quedan. Volvamos a Juan para terminar allí. Y vamos a leer solamente los pasajes de escritura allí. En el verso 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Yo quisiera llamarle su atención a esa palabra, lo quitará. No le sirve al Señor. No solamente no le sirve, lo quita porque le estorba. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3 dice: y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Una vez más dice: como el pámpano no puede llevar fruto, una vez más, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vea como nosotros somos los pámpanos. Vosotros los pámpanos. Una vez más, el que no permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. En pocas palabras, hermano, Dios lo hace. Suena un poco cruel, ¿no? Pero hermano, la obra de Dios es tan importante. A Dios le costó. Mire, ¿sabe por qué? Como en el caso de los hermanos García y la hermana Marta y otros hermanos, celan mucho el trabajo de sus hijos. ¿Sabe por qué? Más que cualquier padre. Los jóvenes que están en el Army, en el Navy, en los Marines, en el Air Force, National Guard, lo que sea, hermano, ¿sabe por qué los padres se sienten bien orgullosos de sus hijos? ¿Y sabe por qué celan mucho y no toleran que la gente a veces hable mal de esas instituciones? ¿Sabe por qué? Porque ellos arriesgan sus vidas. Usted ha visto un veterano cuando se enoja, hermano, y porque se ha hecho una injusticia aquí, se enoja porque él puso su vida. Muchos veteranos cuidan esta nación, hermano. Quieren que se mantenga ordenada, limpia, porque a ellos les costó un pie, una mano, 2 pies, y muchos de ellos sus propias vidas. Por eso ellos celan tanto a sus hijos en sus trabajos que tienen. Pero esto es en lo natural, hermano. Eso es en lo natural. Le quise decir eso nada más para decirle, imagínense cómo Dios se siente cuando una persona está jugando a la iglesia. Y cuando nuestros jóvenes, hermanos, hablando en general, cuando nuestros jóvenes ni por aquí les entra la idea de que este es un lugar muy importante. ¿Cómo cree usted que se siente Cristo, hermano, cuando ve que nuestros jóvenes menosprecian su iglesia? Ya le dije, si un padre que tiene hijos que son pecadores, tienen el fin de un mortal cualquiera, se molestan cuando mencionan cosas que no son apropiadas, ¿cuánto más, hermano? Por eso el libro de Hebreos dice lo siguiente, hermano. Usted lo puede ver en su casa. El capítulo 10, versículo 36 dice que cuánto más merecerá aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Esto no es un juego, queridos hermanos. Esto no se trata de ver qué religión soy. Esto no se trata de saber, oye, es que soy bautista. Esto no tiene que ver nada con los bautistas. Esto tiene que ver todo con la obra de Dios. Somos cristianos antes de ser bautistas. Somos cristianos. No defendemos un nombre, defendemos, hermano, nuestra fe. Nuestra fe. Por eso es intolerable para Dios, hermano,
Por eso Dios dice, hermano, que Dios se vengará de todos esos. No importa que estén en la iglesia, no importa. Van a encontrar la venganza de Dios. Eso a mí me aterroriza, hermano. Y como padre, yo por eso quiero que mis hijas sigan en mis caminos, que son los caminos obviamente de Dios, pero que sigan el camino del Señor. Instruye al niño y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso debemos, hermanos, nosotros ir hacia adelante, no excusarnos. Vamos hacia adelante. Señor, gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de meditar un poco en tu palabra. Yo me pregunto, Señor, ¿cuántos de los que ya tenemos tiempo en la vida cristiana realmente meditamos en lo que estamos haciendo? Hay tanto que hacer en la obra y tanto que participar de ella y, Señor, alcanzar a otros, Señor, para nosotros trabajar también sobre ellos, con ellos. Padre, la obra no se agota, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, no solamente con los misioneros, entre nosotros mismos, Señor. Muchas barreras, paredes que debemos de derribar de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón, complejos que tenemos, excusas que a veces son paredes que no nos dejan llevar frutos, Señor, ante tu presencia. Pero tú esperas, Señor, que todo el pámpano que quiere llevar fruto, tú lo limpiarás y producirá más, Señor. Pero aquel que para él es lo mismo, sus excusas, Señor, un día de estos, ya no estará. Ayúdanos, Padre, por favor, a tener misericordia, compasión por aquellos hermanos que batallan con esos pensamientos de no querer quizás, pero danos la gracia, Señor, para animarlos. Y confiamos, Padre, que tanto esta iglesia como todas aquellas que en este mundo tienen el deseo realmente de alcanzar sus zonas para ti, Señor, queremos pedirte nada más que tú pongas tu mano sobre nosotros, nos protejas, que no seamos desanimados, que no seamos, Señor, culpables algún día de toda esta vida maravillosa que nos diste, las energías, las fuerzas, la capacidad de pensar, capacidad de mentalidad, Señor, la inteligencia para hacer tantas cosas, pero, Señor, danos también ese deseo para hacerlo para ti. Ayúdanos, Señor, por favor, trae gente, trae siervos a tu iglesia. Tú prometiste, Señor, tú nos dijiste que oráramos al dueño de la mies para que enviara obreros a su mies. Y eso te pedimos una vez más, Señor. Este año, Señor, déjanos ver cristianos crecer, cristianos involucrarse en la obra, cristianos tomar pasos de fe, confiando en que tú vas a proveer, Señor, para sus necesidades y también para que veamos la obra crecer. Llévanos con bien, Señor. Ayúdanos, bendice a todos los hermanos que tienen trabajo, Señor, y aquellos que se batallan un poco con el empleo, Señor. Permítenos, Señor, obtener nuestro sostén, Padre. Por favor, te pido que tú seas con nosotros misericordioso y nos permitas ver tus maravillas en nuestra vida. En el nombre de Jesús te amamos, Señor, te adoramos porque tú eres nuestro Dios. Amén. Amén. Hermanos, no se les olvide, hermanas que tienen niños, ¿verdad? Que pueden pasar con la hermana.